hora de la verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, queridos amigos de la hora de la verdad. Hoy es lunes 19 de septiembre de 2022, son las 6 de la mañana y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes en las próximas horas. En este momento en la abadía de Westminster se cumple el acto religioso bellísimo en el que se despide finalmente a Isabel II de Inglaterra. 70 años al servicio de su pueblo, una reina ejemplar, y este es un momento doloroso y triste para todo el mundo. Se va una mujer excepcional. Y queridos amigos, una noticia muy triste, muy dolorosa. La situación en Puerto Rico es terrible, terrible. El huracán Fiona está golpeando sin piedad. Son los vientos, pero también son las inundaciones gigantescas. No sabemos cuáles van a ser los daños finales de la isla, pero nuestros amigos de Puerto Rico están sufriendo mucho. Una oración por ellos es todo lo que podemos hacer. Gustavo Petro tiene bronquitis no obstructiva, lo que eso signifique en el lenguaje de el Palacio de la Casa de Nariño. Ahora tiene viaje a los Estados Unidos, a Nueva York, a la ONU. Vamos a ver si lo puede cumplir. Viene la reforma tributaria. Cuidado con el petróleo y el gas. Cuidado con tantas cosas. Sin petróleo y sin gas, Colombia sencillamente no es viable. Se unen políticos locales para desafiar a Putin. A propósito, tenemos que recomendar a ustedes un libro, el libro de Billy Browder, el libro sobre los embargos. Billy Browder, o William Browder, yo creo que figura Bill en todos los medios de comunicación. La corrupción en Rusia, algo inigualable, insoportable, dirigida toda por esa mala persona que es el señor presidente de Rusia. Es una cosa terrible lo que está pasando en Rusia. Victorias de Ucrania. ¿Qué pasará finalmente? ¿Qué pasará? ¿En qué va a quedar esta aventura del presidente de Rusia? ¿Para dónde va esto? DeSantis, el gobernador de la Florida, transportará más migrantes desde la frontera. Es una cosa que está mereciendo repudio y que está mereciendo críticas muy acerbas contra DeSantis y contra el gobernador de Texas. Se están peloteando a los migrantes como si fueran pelotas de ping-pong. Bueno, por lo menos los que estuvieron en Martha's Vineyard, como nos lo contó al aire en Telemundo Cristina Londoño, están recibiendo asistencia en una base militar. ¿Sí bajarán las tarifas de energía? ¿Cuándo? Se preguntan. Lo que hay hasta ahora son pañitos de agua tibia, dice la gente de la costa atlántica. Fosas comunes en Isium, el horror de la guerra. No hay guerra buena, y esta es de las peores que ha habido, no hay duda. Bukele busca reelección contra la Constitución,
y contra sus palabras. Prometió que no lo haría, lo está haciendo. Incendios forestales en Rosario, Argentina. Hablaremos de las inversiones chinas en Argentina. Tenemos un invitado muy especial para que nos hable del tema, el señor Agustín Monteverde. Nuevo paquete de los Estados Unidos por $600 millones para Ucrania. Putin. Ay, Vladimir Putin. No, ese libro de Bill Browder es sencillamente descomunal. Admite dudas de China sobre la guerra. No tiene el respaldo y el entusiasmo de China, ni de la India, ni de nadie. El señor Putin se está quedando muy solo en el mundo. El gobernador de Virginia ha dictado una providencia sobre el aborto y lo reserva para poquísimos casos. Miguel Hidalgo, el cura Hidalgo del Grito de Dolores, es ahora santo. Así lo tratan en Dolores, México. Gales, entre vítores y abucheos a Carlos III. Ya se va la reina. Ahora viene la realidad. Carlos III es el rey de la Gran Bretaña y de muchos países de la mancomunidad. ¿Qué va a pasar ahora? Las tasas hipotecarias en los Estados Unidos en su nivel más alto. La tragedia que dejó el coronavirus. ¿Hay que usar el refuerzo ahora? Es la pregunta para los médicos. Maduro pide que Venezuela sea la sede de negociaciones con el ELN. Ya los Estados Unidos criticó su papel de garante. Dice que no se explica como un forajido y una persona que está perseguida internacionalmente puede ser garante de un proceso de paz. ¿Cómo y por qué han taponado cómo y por qué taponaron a Uchuva? La reina Isabel I de Inglaterra. Un crimen de 1.200 millones. Noticias al canto, queridos amigos. Capturados en Colombia los maracuchos. Libre el barrio Santa Fe. Bancos ganan 9 billones de pesos en el primer semestre. Los problemas de la reforma pensional de Petro, descritos por ANIF. Cuidado. Oigan voces, atiéndanla. No todo es recaudar dinero, pueden quebrar el país. India y China se alejan de Putin. Le dicen clarísimamente que no es el momento para una guerra, para una invasión. Y en un día como hoy, en el año de 1580, fue liberado de sus cadenas Miguel de Cervantes Saavedra. Preso, estuvo mucho tiempo, se hubiera perdido la humanidad, nada menos que su obra cumbre en materia literaria, Don Quijote de la Mancha. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Recuerden que estamos enlazados a través de Radio Red de RCN en los 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Lo mismo que nos pueden escuchar a través de la aplicación TuneIn, donde ustedes encuentran la señal de la Hora de la Verdad. Descargan la app y buscan la Hora de la Verdad. Ahí está nuestra señal para que ustedes disfruten de audio de alta calidad en Colombia o cualquier parte del mundo.
Y si están en Sincelejo, nos pueden escuchar a través de Radio Sabana de Sincelejo en los 1370M. Y otra forma de escuchar nuestra señal en vivo de manera digital es sintonizarnos a través de Facebook Live o a través de YouTube. Y también en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co tenemos sonido de alta calidad. Recuerden que estamos en las plataformas de Spotify, de Apple Podcast. Ahí usted encuentra también La Hora de la Verdad a través de las diferentes secciones, las entrevistas, el editorial al oído, los indicadores económicos, la historia, la música, la cultura, y bueno, todos los temas que son de su interés. Y a nuestros oyentes les recordamos que son lo más importante que tenemos en La Hora de la Verdad y que nos encanta estar en contacto con ellos y que además hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios en nuestra cuenta @hora de la verdad. También estamos en Instagram, nos encuentran como @la hora de la verdad oficial y también estamos en Facebook, siempre atentos a todos sus mensajes y sus comentarios. En Colombia ya tenemos las 6 de la mañana, 11 minutos. Bienvenidos, esta es La Hora de la Verdad. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Contigo me olvido de todo y de mí. Parece que todo lo tengo teniéndote a ti. Y no siento este mal que me agobia y que llevo con no puedo vivir. Eres luz que ilumina las noches en mi largo camino. Y es por eso que frente al destino no quiero vivir. Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo. Han sido todos un gran venezolano, un gran cantante, un gran americano. Alfredo Sabel interpreta de Felipe Rosario Goico Don Felo Madrigal. Con esa hermosa canción romántica, saludemos la mañana de Mar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, para Cindy Larrota, para la Tata Castro, para Sofi Casas, para Wilson, para Germán y para toda esa enorme audiencia de La Hora de la Verdad que se conecta con nosotros a través de Radio Red de RCN y a través de los canales digitales dispuestos para eso. Pues muy bien, seguimos en Colombia hablando de la paz total, tema que será central en el discurso del presidente Petro ante la Asamblea General de la ONU este miércoles, cuando pueda pronunciar su discurso en quinto lugar según el orden del día, miércoles 21 de septiembre. La paz total que propone Gustavo Petro, que recordemos fue un asunto de campaña donde resultó visitando las cárceles de su hermano y otros del pacto histórico para poder llevar a cabo ese mensaje. De hecho, también tendremos que recordar que Gustavo Petro ganó en las principales cárceles de Colombia. Por lo menos así quedó demostrado en la votación en los centros de reclusión como La Picota y la cárcel de Cómbita, donde se encuentran los extraditables. Pues muy bien, Indepaz, que es una de las organizaciones que hace análisis sobre el tema de conflicto, ha determinado que ya son 22 los grupos interesados en la famosa paz total de la que habla Gustavo Petro. Entre los que están, obviamente, los de las FARC y los grupos denominados narcoparamilitares, claro, y también el ELN. Lo curioso es que vimos cómo desde este fin de semana Gustavo Petro publicó una fotografía precisamente del grupo terrorista FARC, donde escribía en medio de esa fotografía, que realmente son dos fotografías, comienza un diálogo, donde se ve a miembros del gobierno nacional y terroristas de las FARC sentados en un corral bajo techo, en una mesa, supuestamente hablando de paz. Al fondo se puede ver uno de los carteles que dice: Frente Comandante Jorge Suárez Briceño, el presente es de lucha, el futuro será nuestro. Es lo que dice ese cartel. Mientras tanto, Petro pues obviamente celebra que se inicien los diálogos con los terroristas de las FARC. Lo que no entiendo es que durante 6 años han negado la existencia de las FARC y ahora se sientan con ellos. Pero en fin,
Indepaz indica que estas primeras semanas el gobierno de Petro ha podido identificar que ya hay una posición positiva por parte de estos 22 grupos narcocriminales, aunque en alguno de ellos hay dudas respecto de cómo será ese proceso que pretende llevar a cabo el gobierno Petro, con un problema que ya se vislumbra. Y es que los terroristas del ELN han dicho que ellos no tienen por qué sentarse a la mesa con otros grupos armados ilegales, en la medida en que ellos son los únicos que tendrían estatus para poder negociar una paz con el gobierno Petro. Los demás, dicen ellos, son organizaciones criminales simples que no tienen ese estatus para sentarse a la mesa y por lo mismo, dicen ellos, no pueden tratarlos en igualdad de condiciones. De acuerdo con Indepaz, de parte de las FARC, hay 11 bloques, columnas y frentes dispuestos a hablar de paz. Ojo, no todas las que llaman disidencias están dispuestos a hablar de la famosa paz total. Son el Frente 36, que había ya expedido un comunicado en el que habló de la mesa de diálogos con intermediación de la Iglesia y del gobierno y organizaciones sociales. Habló de la posibilidad de un cese al fuego. También está el Comando Coordinador de Occidente, que ha expedido un par de comunicados entre el 24 de agosto y el 8 de septiembre. También se ha pronunciado el bloque suroriental en un comunicado del 3 de agosto cuando habló de la solución política al conflicto. También se manifestó el bloque Magdalena Medio del Frente 33 con el mismo ánimo de llegar a la paz completa. Y obviamente la segunda Marquetalia, la que es comandada supuestamente, porque no sabemos cuál es el estado de salud, por el terrorista Iván Márquez, que ha hablado desde julio de un diálogo para poner fin a la guerra y un acuerdo político nacional. De hecho, frente a esta situación, doctor Fernando, de alias Iván Márquez, ya Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo, quienes fueron artífices del acuerdo con las FARC en 2016 y que son de los que han dicho que las FARC desaparecieron, han dicho que han repetido que no es posible hablar de paz total con Iván Márquez porque él ya tuvo la oportunidad y la desechó. Y claro, el colmo fuera que ahora termine Iván Márquez por segunda vez nominado a una curul en el Congreso de la República. También se identifica 9 grupos narcotraficantes o que ellos llaman narcoparamilitares. Está el Clan del Golfo, los Pacheli, la Oficina, los Costeños, que están diciendo o manifestando su intención de unirse a la paz total. También aparece el Movimiento Revolucionario Popular MRP, y pues otros grupos pequeños que han dicho que quieren sentarse a hablar de paz. Lo cierto, doctor Fernando, es que por ahora, por ejemplo, el Frente Décimo de las FARC, ubicado entre Arauca y Casanare, el Bloque Occidental Alfonso Cano y el Frente Oliver Sinesterra, o los comandos bolivarianos de la frontera ubicados en el Putumayo, no tienen la misma idea de sentarse a hablar de paz. Vaya embeleco del que vamos a escuchar hablar al presidente Petro durante la sesión del día miércoles ante el Pleno de la ONU. Eso es lo que hay y es lo que resulta. Vamos a ver si aparecen otros grupos terroristas, seguro que sí, hablando de la famosa paz total de la que habla Gustavo Petro. Si les perdonan todo y les enciman curules y les enciman plata, pues seguramente aparezcan muchos. Vamos a ver. Cindy La Rota. Doctor Fernando de Mar, muy buenos días. Buen día para Sofi, para Tata, para todos nuestros oyentes. Sin duda, los ojos del mundo, doctor Fernando, están puestos en Londres, donde en este momento se está llevando a cabo el funeral de la reina Isabel II del Reino Unido. Pero este tema quiero comentarles que lo hablaremos más adelante en nuestra sección de cultura. Por el momento quiero contarles que a finales de la semana pasada el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, doctor Fernando, anunció su candidatura para la reelección presidencial, pese a que la Constitución salvadoreña no se lo permite. Y ya se los explico. El presidente Bukele se dirigió a la nación en un mensaje televisado a través de cadena nacional y también transmitido a través de las redes sociales. Esto a propósito de la celebración del Día de la Independencia, y acompañado de su esposa Gabriela, anunció que después de haberlo discutido con su familia, se presentará a la reelección una vez finalice su primer mandato de 5 años en 2024. La Carta Magna de este país centroamericano, doctor Fernando, establece que un presidente no puede ser reelegido inmediatamente después de un mandato, sino que debe esperar por lo menos al siguiente, vendría un nuevo presidente, y en el siguiente
mandato podría poder presentarse a unas elecciones. Sin embargo, en septiembre del año pasado, los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, en un proceso que además fue muy criticado en el país, porque esos magistrados habían sido escogidos por los parlamentarios que hacen parte del partido de Bukele en el Congreso. Estos magistrados determinaron entonces que los presidentes sí pueden ser reelegidos tras su primer mandato y por eso Nayib Bukele podrá lanzarse de manera inmediata a la presidencia de El Salvador. Sin embargo, algunos medios de comunicación internacionales han recordado que esta misma Corte había considerado en fallos anteriores que los presidentes incluso debían terminar su periodo de 5 años y esperar por lo menos 10 más para poder optar nuevamente a la presidencia. También quiero recordarles que el presidente Bukele está llevando a cabo, doctor Fernando, en su país en este momento una lucha sin cuartel contra las maras, que son estos grupos criminales que operan en El Salvador. La más famosa, recordemos, la Mara Salvatrucha, y esto ha llevado a que el presidente Bukele tenga una aprobación de más del 80% entre sus ciudadanos, a pesar de que algunas ONG han denunciado violaciones de derechos humanos en medio de esta lucha, porque además el país se encuentra en un estado de excepción que lleva ya más de 6 meses y se ha prorrogado por lo menos 7 veces en el Congreso. Y también, doctor Fernando, se dice que precisamente por esa lucha contra las maras se están llevando a la cárcel o se han encarcelado personas que también son inocentes, un poco para que de alguna manera o como sea, dice él, poder llevar pues a cabo su lucha contra estos grupos criminales. También medios han reportado la preocupación de Estados Unidos por este anuncio del presidente Bukele, pues les preocupa que en El Salvador se pueda repetir el tema de dictadura, doctor Fernando, de la que vivieron muchísimos años. Entonces también allí hay una preocupación porque precisamente esas ONG están denunciando de manera internacional que hay un tema de autoritarismo en las acciones del presidente Bukele. Lo cierto es que él está decidido a presentarse y en el 2024, entonces, cuando se lleve a cabo las nuevas elecciones, una vez culmine su mandato, él será candidato presidencial. Y con esa aprobación, pues posiblemente pueda repetir en la presidencia de El Salvador. Bueno, el poder también crea adicción, como ciertas drogas, ¿no? Dejar el poder no es fácil y el señor Bukele podría ponerle un punto final glorioso a un periodo presidencial que ha estado lleno de respaldo popular. Ahora quiere el poder repetido y repetido, es decir, la dictadura, es decir, la tiranía. Tata Castro. Muy buenos días a todos. En materia deportiva, como se esperaba, Colombia logró la victoria en la serie de Copa Davis contra Turquía con un contundente 3-0. El enfrentamiento se jugó este fin de semana en el Carmen Club de Bogotá en cancha de polvo de ladrillo. Con la victoria, el equipo capitaneado por Alejandro Falla obtuvo un cupo a los clasificatorios de 2023 del Grupo Mundial para intentar volver a las finales de ese grupo el próximo año. Eso se llevará a cabo en el mes de marzo. Los 2 partidos de individuales con los que se inició la serie fueron ganados por Colombia, poniendo este enfrentamiento 2-0 arriba. Nicolás Mejía se impuso al turco Altuk Selikbilek en un vibrante y reñido partido que terminó en 3 sets, el último en tie break, con marcador final de 6-3, 1-6 y 7-6 en 2 horas y 25 minutos. En el segundo turno, Daniel Galán derrotó de manera contundente a Sem Ilkel en 2 sets, con parciales de 6-2 y 6-2. Y ayer, en el partido de dobles, Cabal y Farah sellaron la victoria de la serie con parciales de 6-2 y 6-2 contra Ilkel y Kirkin en menos de una hora. Entre tanto, doctor Londoño, amigos oyentes, en la fase de grupos del Grupo Mundial quedaron listos los países clasificados a cuartos de final. Los 8 mejores equipos son Italia, Alemania, Estados Unidos, Australia, Canadá, España, Países Bajos y Croacia. Ellos ya están en la fase final de eliminación directa que se jugará en la ciudad de Málaga, España, entre el 22 y el 27 de noviembre. Los enfrentamientos quedaron así. Italia se enfrenta a Estados Unidos, Alemania a Canadá, España a Croacia y Australia a Países Bajos. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias.
Gracias, Tata. Sofi Casas. Buenos días, doctor Londoño. Un gran saludo para usted, para mis compañeros de mesa y para toda nuestra gran audiencia. La hora de la verdad continúa haciéndole seguimiento a la problemática que hoy vive el país con la invasión de tierras, que se ha extendido en 10 departamentos. El pasado viernes 17 de septiembre, en horas de la noche, llegó a nosotros una invitación de acompañamiento a un plantón organizado por ganaderos de la Boca de la Trocha de la vereda de Los Chivos, sector Apure del Plato Magdalena. Más de 400 ganaderos del Magdalena salieron al llamado del para impedir que invasores se apropien ilegalmente de 4.000 hectáreas de tierras. Las denuncias hechas por los dueños de los predios es que los invasores ya marcaron los lotes donde se ubicarán. Mientras tanto, los ganaderos, de manera pacífica, insistirán en aclarar que invadir un terreno es un delito. Parece que esta pesadilla, que ha logrado expandirse a lo largo y ancho del país, apenas comienza, llegando al Magdalena generando pánico, donde los dueños de los predios aseguran que los terrenos están en producción y les pertenecen al menos a 500 familias, entre ellos un grupo de ganaderos que generan empleo y que reactivan la economía de la región, pero eso no parece importarles a dichos grupos de ciudadanos desconocidos que llegaron hasta la zona y empezaron a delimitar los predios. Uno de los ganaderos denunciantes, de acuerdo con la revista Semana, contó que desde hace una semana los propietarios de los predios se percataron de las marcas con aerosol en gran cantidad de árboles del sector, con la que pretendían limitar improvisadamente los lotes que tienen dueños con escrituras públicas, afirmando que hay una serie de indicios que les permite concluir que están a punto de invadir. Han encontrado marcas en diferentes partes, a 200 metros una de la otra, lo que quiere decir que hay gente que se quiere meter a la zona que es pacífica, ganadera y agrícola. Los ganaderos también hacen parte de la brigada de apoyo. Llegaron en sus camionetas, las ubicaron a los lados de las carreteras principales y mostraron pendones donde se lee, abro comillas, ojo, no te dejes engañar, estas tierras tienen dueño, ser invasor es un delito. Todos provienen de los municipios de San Ángel, Tenerife, Plato, Granada, Pinto, entre otros. Los ganaderos aclararon que son pacíficos y que el único objetivo es concientizar a los invasores que apropiarse de los predios privados con dueños legítimos es un delito, que son gente trabajadora, nacidos y criados en esta región. Escuchemos el audio de la reunión que hubo después del plantón. Le ofrecieron a los beneficiarios, inicialmente les pidieron 10.000 pesos, posteriormente les pidieron 60.000 pesos para ser beneficiarios de 10 hectáreas de 4.000 hectáreas que se iban a entregar, iniciando por la finca La Fortuna y la finca de aquí, la estación del señor José Molina y Rafael Salvarado. Pero eran 4.000 hectáreas las que tienen previsto. ¿De dónde sacan esas 4.000 hectáreas? Posiblemente algún amigo inscribió en la Agencia Nacional de Tierras o propuso la tierra para que se la compraran. Sabemos que muchos, incluso ganaderos, han propuesto esas tierras allá. En la Agencia Nacional de Tierra existe un listado de las tierras que están inscritas, me imagino, como proponentes. Los señores sacan el listado, tenemos copia del listado que tienen de los predios de la región, incluso de Santana, de los que tienen previstos para invadir. Ellos le llaman, cuando le hacen la propuesta, utilizan miembros de acciones comunales de cada uno de estos municipios y líderes representativos que pueden convocar. En Plato, por lo menos el ejemplo de Plato. Otro de los denunciantes, dueño de tierras, expresó que en los predios no solo hay ganadería, también están sembrados cultivos de palma, maíz, yuca, ajonjolí, entre otros, pidiéndole al gobierno central que por favor le aclare a las personas que en ningún momento la propiedad privada puede ser invadida, porque es un delito. Lo que pueden invadir son predios del Estado, estos son privados y deben ser respetados. Que llevan toda una vida trabajando para construirlo de ellos y que se lo quiten, eso no aguanta, expresaron los ganaderos. Hasta el momento los ganaderos no se han encontrado cara a cara con los invasores, pero a través del plantón buscan exclusivamente concientizarlos del problema que se generaría tras una invasión. De hecho, más de 400 familias productivas se verían seriamente afectadas. La invasión de tierras es un problema que ya preocupa a los gobernadores y alcaldes del país, porque la apropiación ilegal de predios parece convertirse en el pan de cada semana en algunas regiones de Colombia. Recordemos, doctor Londoño, que las principales entidades que regulan las tierras en Colombia quedaron en manos de Giovanni Yule, líder del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, y el exguerrillero del EPL, Gerardo Vega. Otro punto importante que se debe analizar, doctor Londoño y querida audiencia,
es que el martes de la semana pasada, de acuerdo a publicaciones de varios medios de comunicación del país, es que el presidente Gustavo Petro se reunió con los congresistas que conforman la coalición de gobierno para hablar de la reforma tributaria, anticipándoles que necesita otros 50 billones de pesos para cumplir con sus promesas de campaña. Cuando el Partido Liberal le preguntó en qué se invertirán esos otros 50 billones que está pidiendo, este le respondió que para compra de tierras y sacar adelante la reforma agraria. ¿Valdría la pena preguntarse, ¿se viene la expropiación de la propiedad privada? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta que se hacen siempre cuando se habla de reforma agraria. ¿Es para quitarle la tierra a quienes legítimamente la poseen? Lo cierto es que eso disminuye el ímpetu, el interés de la gente en invertir en las tierras, y eso conduce a una situación como la de Venezuela, donde la gente se muere de hambre después de una reforma agraria parecida a esta, no cabe duda. Y en un minuto estaremos con María del Rosario Guerra, ex senadora de la República por el Centro Democrático, hablando del tema de los oratorios y asuntos colindantes. En un minuto.